Bueno, perfecto. Entonces veníamos hablando nosotros de René Descartes y cuando hablamos de Renato Descartes hablábamos de que el propósito fundamental de su filosofía es construir unos grandes fundamentos, cimientos, porque obviamente no es aceptada o no acepta como tal la filosofía antigua porque faltan muchas cosas y lo que él plantea es hacer regalarle al mundo una nueva filosofía, ¿cierto? Es prácticamente lo que este señor pretende hacer. Entonces, cuando él dice regalarle una nueva filosofía al mundo, nos está diciendo que en primera instancia él no se propuso redactar una enciclopedia filosófica completa, ¿cierto? Sino que prácticamente, porque eso era para él como algo imposible y un poco inútil, ¿cierto? Sino que prácticamente él quería mostrar cómo la disciplina de la inteligencia, ¿cierto? Está disponible a la hora de la investigación sobre cualquier asunto. Es decir, la investigación que es 100% teoría, que es 100% racionalismo, es una disciplina que le va a servir mucho al ser humano para adquirir el conocimiento. Tanto es así que para filosofar no es necesario estar dotado de una inteligencia genial, sino que basta, ¿cierto?, con un ingenio corriente, es decir, con la ayuda de un buen método, me va a proporcionar a mí la facilidad de poder entender, la facilidad de poder profundizar en grandes situaciones o en grandes contextos que le van a proporcionar al ser humano gran conocimiento y obviamente son unos grandes resultados, ¿cierto? Unos grandes resultados a partir, ¿cierto?, de este método. Entonces, repito, no es que uno tenga que tener la inteligencia superdotada, sino que a partir de un buen método uno puede obtener unos muy buenos resultados. Entonces, de hecho, Descartes consideraba que todos los anteriores filósofos habían fracasado porque no habían tenido un método adecuado. Él decía que la filosofía de Platón, de Aristóteles, de la filosofía helenística, de la filosofía medieval, es una filosofía fracasada porque ninguna de ellos tenía un método, ¿cierto? Entonces, él dice que el entendimiento requiere no admitir más que aquello que sea cierto e indudable. Es decir, el entendimiento debe admitir solamente lo que es verdadero y lo que no se puede colocar en duda, ¿sí? Eso debe estar claro. El entendimiento solamente va a admitir aquello que es verdadero y que no proporciona duda, ¿cierto? Y para esto se debe restringir a lo que sea accesible a las capacidades humanas, ¿cierto? Todo lo que el ser humano pueda abordar o tenga acceso para abordar, ¿cierto? Es viable, es válido, pero rechazan todo aquello que es incierto, es decir, todo aquello que me proporciona mi duda, que es inútil, que es insoluble, es decir, que no tiene solución, es rechazado, ¿sí? Lo que no me sirve, lo que no me proporciona, lo que no es claro, lo que no es, digámoslo así, me cause a mí provecho o sea algo incierto, desde la filosofía de René Descartes, simplemente eso es rechazado. Lo único que yo voy a aceptar en mi entendimiento es decir, aquello que me proporciona seguridad, me proporciona verdad y que no se coloca en tela de juicio, es decir, que no se coloca en duda, ¿sí? Que no se coloca en duda. Tanto es así que en su libro, El discurso del método, Descartes señala, y leo literalmente lo que este personaje plantea: no me propongo aquí enseñar el método que cada uno debe seguir para conducir bien su razón, sino solamente hacer ver de qué manera yo he procurado conducir la mía. Sí, él no le va a enseñar a nadie ni le va a estipular, sino que simplemente él va a mostrar, ¿sí?, su propia vida, su propia conducta a partir de lo que él está abordando, que es la razón. Yo me he propuesto enseñar en esta obra y poner en evidencia las verdaderas riquezas de nuestras almas, abriendo a cada una los medios de encontrar en sí mismo sin pedir nada prestado a otro. Es decir, yo mismo tengo la capacidad racional y esto es importantísimo, muchachos, porque cada uno de ustedes tiene, cada uno de nosotros tiene un potencial muy amplio que nosotros no podemos colocar en duda.
usted no puede dudar de su potencial, usted no puede dudar de esa capacidad intelectiva que usted posee, ¿cierto? Porque usted no tiene que buscar en otro lo que usted tiene. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Dudamos de nuestras propias capacidades, ¿cierto? Y eso, imagínate que lo dice el mismo René Descartes. Este personaje me dice que la filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas que salen del tronco son todas las ciencias que se reducen a tres principales. ¿Cuáles son las tres ciencias principales? La medicina, la mecánica y la moral. ¿Sí? Esas son las tres ciencias importantes para este filósofo. Entonces recordemos que la filosofía, ¿qué es la filosofía? Es como un árbol. Las raíces, es decir, el sustento, lo fuerte de este árbol son la metafísica, ¿cierto? En todo el tronco está lo que es la física y las ramas que salen de ese tronco son las demás ciencias. ¿Cuáles son las ciencias? La medicina, la mecánica y la moral, ¿sí? Que es el último grado de sabiduría, de lo cual tenemos que la filosofía es, y aquí define este personaje filosofía. ¿Qué es filosofía para René Descartes? Es el conocimiento perfecto de las cosas que el hombre puede saber, tanto para la conducta de su vida, que es la moral, como para la conservación de su salud, que es la medicina, y para la invención de las artes, que es la mecánica. Espectacular esa definición de filosofía y debe estar muy, muy, muy clara, muchachos. Y la repito nuevamente, la filosofía es el conocimiento perfecto de las cosas que el hombre puede saber. ¿Sí? El conocimiento perfecto de las cosas que el hombre puede saber. Tanto para la conducta de su vida, y cuando hablamos de la conducta es la moral, como para la conservación de su salud, conservación de la salud, medicina, y para la invención, o sea, para crear la invención de las artes. Y cuando hablamos de la invención de las artes es la mecánica. Mecánica, moral y medicina son las tres principales ciencias, ¿cierto?, que plantea este René Descartes. Muy bonita y muy amplia y muy racionalista la filosofía de René Descartes cuando define a la misma, ¿cierto? Existe Descartes no se contenta con un conocimiento puramente teórico y especulativo, ¿sí? Él como que dice, aquí hace falta algo más. Entonces, a diferencia de la filosofía abstracta anterior, la suya se dirige a lo concreto, a la sabiduría de la vida y al dominio del mundo. Sí, es perfecto saber la moral, es perfecto saber la medicina, es perfecto saber la mecánica y lo que ellos aportan a la filosofía. Pero la filosofía debe también estar hacia la sabiduría de la vida, es decir, que usted aplique filosofía, es decir, que usted aplique todo ese conocimiento que está adquiriendo, ¿cierto? Y obviamente al dominio del mundo. ¿Cuál es el método que este personaje aborda? Bueno, el método que este personaje aborda es un método bastante interesante y el método, en primera instancia, él hace una relación con lo inmediatamente sucedido antes de filosofía moderna. Dice, a diferencia de la dispersión un poco anárquica que reinó en el primer periodo del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo y todo este cuento, a mediados del siglo XVI comienza a sentirse la necesidad, es decir, hay algo que hace falta, hay algo necesario que hace falta, y que es un orden, una disciplina, un método con el que se estudia filosofía y un método con el que se estudia la teología. ¿Sí? Esta preocupación, ¿cierto?, es la que tiene René Descartes. ¿Cuál es la necesidad del orden? ¿Cuál es la necesidad de esa disciplina? ¿Qué es lo que prácticamente le hace falta al hombre? Entonces dice que René Descartes, ¿cierto?, tiene una obsesión, y la obsesión de él es encontrar ese orden, encontrar esa disciplina, ¿cierto? Y la obsesión es encontrar ello, es decir, todo buen resultado depende del método. Recordemos que este filósofo rechazaba las filosofías anteriores porque decían que no proporcionaban nada porque no tenían ningún método, no eran claras porque no tenían ningún método, y la filosofía que él está
pretendiendo hacer, que no quiere imponérsela a nadie, sino que simplemente quiere mostrársela a todos a partir de su propio estilo de vida, es que hay un método, y este método, ¿cierto?, es para tener un buen resultado, y no basta con tener talento, como veíamos en las diapositivas anteriores, sino que lo principal es saber emplearlo bien. ¡Wow! Emplearlo bien. Hermosa la filosofía de René Descartes. Todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros sabemos, tiene que estar muy bien empleado, ¿cierto? Para que tenga un buen resultado. Profesor, explíquemelo de otra manera. Claro, si usted quiere aprender a manejar vectores, usted tiene que conocer el tema, ¿cierto? Y usted apenas conozca muy bien el tema, va a saber emplearlo, va a saber aplicar o resolver un ejercicio de vectores, y si usted lo resuelve bien, pues obviamente usted tiene un buen resultado, ¿cierto? Lo mismo con matemáticas, lo mismo con química, lo mismo con inglés, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas ramas que le proporcionan racionalidad, ¿cierto?, al ser humano. Hay que emplearlo bien. Entonces, René Descartes, influenciado por las matemáticas y por la geometría, recordemos que este señor René Descartes es considerado el padre de la geometría analítica, quiso darle a la filosofía un método. Se le abona y se le valora muchísimo ese método que se le está dando a René Descartes, ¿cierto? Porque le va a permitir proceder, es decir, emanar, entrar, conocer de forma clara y sencilla, ¿cierto?, todo lo que son los conocimientos. Es decir, el ser humano adquiere conocimiento de una manera clara, de una manera sencilla, adquiere conocimiento gracias al método, ¿cierto? Al método, un conocimiento exacto gracias al método. Lo malo es que Descartes nunca hizo una explicación concreta y pormenorizada de su famoso método. Él decía que el método era aquel que le proporcionaba claridad y sencillez al ser humano para poder comprender bien, y todas esas cosas que le proporcionaban dudas, todas esas cosas que le proporcionaban incertidumbre eran rechazadas, pero este personaje nunca se centró y nunca se enfatizó en describir como tal 100% cómo era ese método, que hay unas reglas, ¿sí? Hay unas reglas planteadas, sí, pero como tal, una exposición concreta de su método no existe. Entonces, las reglas que señala en su discurso del método son tan escasas y vulgares. Y cuando hablamos aquí de vulgares, no es que sean groseras, sino que atentan contra el conocimiento del ser humano, atentan contra la buena o la sana doctrina, ¿cierto?, de sus contemporáneos. Y cuando hablamos de sus contemporáneos, es decir, de las personas que están en su misma época, en el caso de Thomas Hobbes, Blaise Pascal, Leibniz, ¿cierto?, quienes quedaron desencantados. Es decir, la filosofía de René Descartes, de entrada, a pesar de ser un hombre muy dado a la razón, y que obviamente va a decir que la cogito ergo sum, que el método es el método cartesiano, el método de la duda, de la mano de las matemáticas, y que hay una gran incertidumbre, todo esto debe proporcionar, ¿cierto?, en gran medida, una gran fluidez, ¿cierto?, al ser humano para poder comprender lo que él va a hablar en su método. Las reglas, bueno, aquí hay un fragmento de este libro del discurso del método. Dice: en las reglas para la dirección de la mente expresa, para la dirección de la mente expresa. Por método entiendo las reglas ciertas y fáciles, las cuales el que las observe exactamente nunca admitirá lo falso como verdadero, y sin malgastar inútilmente las fuerzas de su razón, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al verdadero conocimiento de todas las cosas que es capaz. Es decir, el método debe proporcionar encontrar la verdad, ¿sí? Y si yo tengo método, yo no puedo admitir las cosas falsas como verdaderas. Entonces, si hablásemos de la filosofía de René Descartes en la demostración racional de la existencia de Dios de Santo Tomás, ¿sí?, quizás llegaría a dudar en cierta parte, porque cada una de estas 5 vías de la demostración racional de Santo Tomás
quizás no proporcionan gran claridad a la hora de entender o de interpretar la filosofía de René Descartes. Es decir, ¿cómo así ese cuento que Dios lo encuentro en el movimiento? ¿Cómo es ese cuento que yo encuentro a Dios en las sustancias? ¿O cómo es ese cuento que yo voy a encontrar a Dios en los grados de perfección o porque es ser inteligente? Y recordemos que la filosofía de René Descartes dice, o sea, yo no, para yo adquirir conocimiento no tengo que ser un super humano, un super erudito, sino que a partir de un buen método yo puedo encontrar, ¿cierto? Puedo encontrar todo este análisis, puedo encontrar toda esta cúmulo de ideas y que obviamente me pueden proporcionar a mí un beneficio mayor, ¿sí? Entonces, vamos en este momento a ver lo que es la primacía del entendimiento sobre los sentidos, es decir, recordemos que en el racionalismo, principalmente de René Descartes y todos los racionalistas, los sentidos nos engañan, los sentidos nos engañan, es decir, no es fiable, no es verdadero, no es aceptado un conocimiento que venga de la experiencia. ¿Listo? No es fiable, no es confiable un conocimiento que venga de la experiencia. Por eso dice aquí la importancia del entendimiento sobre los sentidos, ¿sí? La importancia del entendimiento sobre los sentidos. Es decir, vamos a hablar de que para comenzar o para comprender un poco más este tema, hay que emprender con certeza o con firmeza y seguridad la construcción de la filosofía de Descartes. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que Descartes es racionalista, que plantea un método, el método está de la mano de la duda, ¿cierto? De la duda, ¿cierto? Y esa duda me tiene que proporcionar a mí la capacidad de descifrar qué es verdadero y qué no es verdadero, y lo que me sirve, bienvenido, y lo que no me sirve o me genera incertidumbre, es rechazado. Entonces Descartes se propone eliminar previamente todas las fuentes posibles de error y de incertidumbre. Todo lo que sea error, chao, eliminado, sáfelo de usted, sáfelo de su entendimiento. Y todo aquello que le proporcione incertidumbre, igual, sáquelo, sáfelo. Es decir, no es aceptable. Conserva la división aristotélica de la facultad del alma. Bueno, cuando hablaba Aristóteles del alma, recordemos que había alma sensitiva, vegetativa y racional. Pues aquí en René Descartes conserva división aristotélica de la facultad del alma, es decir, los sentidos exteriores, sentido común, memoria, la imaginación y el entendimiento. ¿Sí? Todas ellas, menos el entendimiento, funcionan en virtud de la unión del alma con el cuerpo. ¿Sí? Todas ellas, menos el entendimiento, funcionan en virtud de la unión del cuerpo con el alma. ¿Sí? Es decir, los sentidos exteriores, común, memoria, imaginación, están interactuando en la unión del alma con el cuerpo. El entendimiento no. ¿Sí? Porque si decimos que el entendimiento interactúa con ella, pues quiere decir que está de la mano de los sentidos. Y en el racionalismo los sentidos no se engañan. Solamente el entendimiento es espiritual y puede funcionar separado del cuerpo. Separado del cuerpo. Claro, para usted pensar, usted no necesita del cuerpo, sino que usted se necesita es de su mente, y acá lo relacionan como algo espiritual. Por esto es la única facultad capaz de intuir clara y distintamente las ideas. ¿Qué significa? Y acá hay un término bastante interesante que es intuir, ¿sí? Cuando hablamos de intuir es deducir. Chicos, usted tiene la capacidad de deducir, ¿cierto? Si usted no estudia, usted obtendría malos resultados para su quiz o para su bimestral, ¿sí? Si usted no asiste a clase, pues obviamente quiere decir que usted no va a saber qué es lo que estamos trabajando o no va a poder comprender de alguna u otra forma la explicación o el tema que estemos abordando. Intuir, cuando nosotros tenemos la capacidad o la facultad de intuir claramente y las ideas, pues tenemos que de rechazar lo que nos sirve y darle aceptación a las ideas que son fiables, que son confiables
y que obviamente no me van a proporcionar margen de error. Prescindiendo las imágenes e impresiones sensibles, es decir, no acepta los sentidos, lo que venga a partir, es decir, lo que usted adquiera conocimiento a partir de lo visual. Si yo estoy viendo, por ejemplo, un ventilador, ¿sí? Y si yo quiero definir un ventilador, no, un ventilador sirve se mueve y a partir del movimiento, pues, genera un fresco, un aire, y ese aire le da frescura al hombre. Eso es un conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo, mi cuerpo está sintiendo el aire que arroja el ventilador, y como yo lo veo que se mueve, pues simplemente estoy generando un análisis empírico. Pero si ya fuese racional, pues obviamente uno diría, bueno, el ventilador está conformado por una bobina de tanto, tiene un movimiento el cual se genera por la ley de la mano derecha o por el conducto de la corriente, y al llegar la corriente en ese embobinado hace que se muevan en dirección tal. Mejor dicho, hay un contenido, una explicación racional de cómo funciona el ventilador, ¿sí? Muy diferente a la explicación empírica. La empírica es porque usted ve que se mueve y al ver que se mueve genera un fresco y su cuerpo está sintiendo, ¿cierto? Que hay fresco y que hay satisfacción del aire, entonces usted genera una definición de esa. Pero ya es muy diferente a lo racional al explicar cómo se mueve o cómo está construido ese ventilador, el embobinado que hay adentro, cuántas cantidad de hilos. Aquellos que quieran estudiar ingeniería mecánica deben saber que un embobinado, ¿cierto?, debe tener tanto número de vueltas, n vueltas, para saber qué motor va a mover o qué capacidad tiene para mover, ¿sí? O si va a prender algún bombillo. Por eso, si usted ve esos transformadores pequeños o grandes, cada uno de ellos tienen unas capacidades para mover determinado número de carga, ¿sí? Y ya cuando hay sobrecarga, pues obviamente él arroja una señal de advertencia, es decir, que hace un pequeño corto, ¿sí? En fin, bueno, eso ya le compete al tema del profesor de física. Los sentidos y la imaginación pueden ayudarnos, ¿sí? Pueden ayudarnos, pero también estorban para conseguirla. ¿Y qué vamos a conseguir? El conocimiento, la verdad, ¿sí? La verdad. Aquí es encontrar la verdad. René Descartes plantea en su método llegar a la verdad, ¿cierto? Y la verdad está de la mano de este método, que es la duda, que aquello que me genera incertidumbre, que es fuente de error, pues no es aceptada, no es comprendida. ¿Ok?